nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de que las palabras tienen un común, la forma en cómo se constituyen las palabras. Tenemos prefijos, también tenemos sufijos. En este caso, ¿qué otra palabra termina en logía? Geología. Geo, tierra. Logos, estudio, tratado. ¿Qué otra palabra? Embriología, estudio del embrión. Epistemología, estudio del conocimiento. La ciencia que estudia el conocimiento. Entonces tenemos aquí tres partes fundamentales en la epistemología. Uno, el estudio del conocimiento. Dos, la relación entre el sujeto y el objeto. Tres, el fundamento de la ciencia y la educación. En el estudio del conocimiento nosotros tenemos que la epistemología explora la esencia de la adquisición y justifica el conocimiento, el por qué estoy conociendo. ¿Mm? ¿Por qué conocemos? Porque es algo innato de nosotros. La relación que se crea en el sujeto y objeto nos permite a nosotros analizar, estudiar, comprender, porque si yo le hago una pregunta, ¿qué es esto? No se ve. ¿Qué es esto? Me van a decir, una manzana. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué es una manzana? Usted me va a decir lo que tenía en la mano. Me va a decir una fruta. Me va a decir una parte de la bicicleta. Me va a decir donde yo vivo, manzana Villa tal, manzana de Adán. Entonces, mira, con un pequeño término, ¿cómo podemos desagregar este conocimiento? Sin meternos todavía en que existe definición y existe concepto. Entonces, la epistemología analiza esa interacción, esa relación que existe entre el sujeto y objeto en la realidad. Y una vez que ha estudiado el conocimiento, una vez que deja la pauta y la línea clara para esa relación, fundamenta la ciencia. Porque tenemos que dejar en claro que hay el conocimiento orientado a la ciencia y el conocimiento común y denominador. ¿Y qué nos ha permitido el conocimiento en la ciencia? Los avances vertiginosos que tenemos. Descubrir el protón, el electrón, el átomo. ¿Qué más nos ha permitido la ciencia? Esa ciencia que es un conjunto de pasos ordenados para demostrar algo y para verificar. Ciencia es el conocimiento verificado. La epistemología en el fundamento de la ciencia y la educación nos permite a nosotros establecer bases para investigar y que el pensamiento se oriente hacia las disciplinas. ¿Qué es investigar? Investigum. Seguir las huellas. ¿Qué huellas? Aquello que a nosotros nos ha generado una duda. Entonces, epistemología proviene del griego episteme, un conocimiento justificado como verdad. Y de logos, otra palabra griega, estudio o tratado. En sí, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, la posibilidad y el alcance que tiene ese conocimiento. Parte, como tenemos aquí,
de verdades y creencias, y donde éstas se juntan, esas premisas tienen que ser demostradas, verificadas, comprobables. Esas hipótesis, esos supuestos, esas ideas van tomando forma, ¿sí? Y cambian de creencias, verdades a conocimientos certificados. La ciencia es un juicio que se acompaña por la razón. Entonces, la epistemología, como lo teníamos introductoriamente, tres partes: estudio del conocimiento, relación entre sujeto y objeto, y tres, la fundamentación de la ciencia y la educación. Pero para dejar claro y continuar a nuestro siguiente slide, en el estudio del conocimiento, la epistemología analiza qué es el conocimiento. Teníamos la manzana. Podríamos inferir un ejemplo, la noción del número natural, y allí podríamos trabajar también con educación. ¿Existe educación o existen los educandos que le dan forma a la educación? Entonces ya nos vamos a dar cuenta que una parte de la epistemología trabaja sobre el objeto y otra desde el exterior y otra como que usted está adentro. Entonces, al analizar qué es el conocimiento, ¿cómo lo vamos adquiriendo? Bueno, actualmente en la academia nosotros tenemos dos formas de adquisición del conocimiento: la formal o escolarizada y la informal o no escolarizada. Muchos dicen que hay informal y no escolarizada, pero dependerá también de la filosofía, de la literatura que usted sostenga su premisa epistemológica. Y no es por dar una definición redundante. Este conocimiento que nosotros lo adquirimos, sea de manera formal o sea de manera informal, y lo vamos demostrando, vamos a darnos cuenta que tiene unos límites. Y eso nos permite a nosotros justificar como verdadero o válido. Y si no es verdadero, pues lo descartamos, pero existe un proceso. Entonces, la segunda característica de la epistemología, una vez que se valida o se desestima, es la relación entre el sujeto y el objeto, donde examinamos esa interacción entre el que conoce, el sujeto, y aquello que se deja conocer, el objeto. Si volvemos al ejemplo de la manzana, ¿quién está conociendo? El sujeto. Si volvemos al ejemplo de la manzana, tenemos entonces, mira, todos conocen una manzana. Entonces, si nos vamos a los estadios y las fases del niño, él te puede decir de la manzana a la Catalina, la manzana del bloque. Explora las percepciones, las creencias y los contextos, aquello que consideramos nosotros realidad. Pero ¿qué sucede si aquí hay alguien que me diga que esto no es manzana, que esto es Apple? ¿Estará equivocado? ¿Ah? Y tal vez tenemos a alguien más que esté conectado y nos diga, ponme. Es decir, ponme, ¿a dónde la pongo? No, en francés. O si la trabaja en italiano, mela.
A la final es un objeto y tiene diferentes formas de escritura. Y no nos vamos a ir a la parte ya más técnica del lingüista, con Ferdinand Saussure, el sujeto, el objeto y el significado, el significante, su triángulo. Vamos a dejarlo ahí y podríamos utilizarlo para un próximo webinar. Entonces, el sujeto, la persona que trabaja a través del ARC, análisis, reflexión y crítica, ¿qué nos indica? Ah, las percepciones a través de los sentidos. Porque le presenté una manzana verde, pero hay manzana roja y también hay manzana pintona, hay manzana amarilla, pero siguen siendo manzanas. Entonces, la percepción, la creencia va en función del contexto, el conjunto de situaciones físicas, tangibles e intangibles que determinan una situación, pero que todo ese conjunto nosotros lo llamamos realidad. Y se nos vuelve a nosotros una base, un fundamento para la ciencia y para la educación, porque es el primer peldaño donde nosotros vamos a definir los métodos que proviene de métodos, camino, el camino que vamos a seguir en la investigación. Cuando seleccionamos el camino, aplicamos ya la metodología y tenemos, mira, otra vez, metodología, métodos, camino, logía, logos, estudio, ciencia, tratado. Entonces vamos a estudiar el método correcto o vamos a estudiar el camino correcto para llegar a nuestro objetivo, meta. Estos criterios de verdad y los marcos de pensamiento hay en todas las disciplinas, desde las ciencias naturales demostrables taxativamente hasta las ciencias sociales y las humanísticas. Los fundamentos filosóficos nos los da Humberto Maturana. Él desarrolla, ya en la parte más actual, él desarrolla el concepto de autopoiesis en sistemas vivos, la autocreación. Francisco Varela, también casi cuasi contemporáneo, contribuye a la neurofenomenología y la cognición encarnada. Un poquito más atrás, constructivismo, donde enfatizamos la construcción activa del conocimiento por el individuo. Heinz von Forster fue el pionero en la cibernética y en los sistemas de segundo orden. Y si nos vamos un poquito más atrás, a la filosofía de la ciencia, donde se ha explorado la naturaleza del conocimiento y esa realidad científica. Y también la fenomenología, que examina la experiencia subjetiva y la conciencia humana. Cada uno de estos elementos nos ha permitido a nosotros comprender de mejor manera la epistemología para brindar respuestas a aquellas interrogantes que emergen o surgen consuetudinariamente en el devenir. Y ya llegamos entonces a poner una diferencia entre la epistemología de primer orden y la epistemología de segundo orden. ¿Y qué nos manifiesta la epistemología de primer orden? Ahora sí, ya conocemos, hemos conversado. ¿Qué es la epistemología? Sabemos su origen, sabemos que es la ciencia que estudia el conocimiento. Ahora, epistemología de primer orden mantiene un enfoque objetivista, describe el mundo como elementos separados. Pero la epistemología de segundo orden reconoce al observador
como una parte del sistema y fomenta una visión holística, integral. El tema de nuestro webinar de hoy es la epistemología de primer orden. Entonces, allí tenemos las características del observador externo. Puedo ponerme yo como observador externo y quiero observar esto, porque no puedo mirar bien. Entonces, ¿por qué se crean los anteojos? ¿Por qué se crea el dispositivo? ¿Por qué se crea el otro dispositivo? Entonces, mira, en 1940 a 1960 existe una consolidación de la cibernética y la teoría de la información, donde las aplicaciones iniciales se solventan en ingeniería, biología y en las ciencias sociales. El observador externo tiene una perspectiva de alguien que no se involucra en la situación. Hay una descripción objetiva, donde el objetivo de describir fenómenos sin sesgo. No confundamos la descripción objetiva con el objetivo. ¿Qué significa la descripción objetiva? Que vamos a ser lo más imparciales posibles. No nos vamos a sesgar. Y el objetivo, la meta a donde vamos a llegar. Explicación de fenómenos tenemos nosotros para entender los procesos y explicar los eventos. ¿Por qué llueve? Entonces, allí la gente dice que uno es brujo o uno es adivino cuando menciona sol de aguacero, viento de lluvia, porque eso afirma la gente que trabaja en el campo, por la percepción, el olfato, cómo siente. Y lo puede contrastar usted con medidores de oxígeno disuelto. Lo puede contrastar usted con medidores de humedad. ¿Qué hace? Esa parte que tiene más desarrollada la gente que está en el campo, ese conocimiento empírico, ya ha sido llevado a aparatos. Oye, mira, me siento mal y estoy así. Oh, tienes temperatura. Hay que bajarla con pañitos, hay que poner. Y otra persona viene y le pone un aparatito que tradicionalmente se ha hecho con mercurio y le marca la temperatura corporal. Entonces, mira cómo todo ese conocimiento es producto de la epistemología. Y la limitación es el reconocimiento de la influencia del observador, porque la epistemología hace referencia a todo conocimiento que tenemos. Claro que más adelante vamos a conversar que hay una diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento común. La epistemología y el método científico tienen una relación directa con el positivismo lógico, con el conjunto de reglas, con normas, porque tiene confianza en la observación empírica y en la verificación experimental. Como les había puesto, sol de aguacero, viento de lluvia, humedad, o, como lo mencionan la mayoría, huele a tierra mojada. Cada cosita de esos tiene su nombre. Y cada cosita tiene un porqué. Entonces, este positivismo lógico enfatiza la razón y la ciencia como artífices gestores de la construcción del conocimiento. Solventa la observación empírica y ratifica la verificación experimental. Entonces usted dice, si esto, entonces
Y usted puede llegar entonces, ¿a qué? ¿Qué se puede llegar con esta triada? ¿Ah? ¿Qué cree usted que podríamos llegar con esta triada? ¿Mm? A razonamientos deductivos. Y este razonamiento deductivo se llama silogismo, porque usted tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si A, entonces B da. ¿Mm? Y podemos poner un ejemplo muy básico, muy básico, muy básico. Como premisa mayor, premisa A, todos los seres humanos son mortales. Como premisa menor o B, Julio es un ser humano. ¿Cuál sería entonces el silogismo? La diferencia de que Julio es un mortal. Entonces, claro, vas trabajando, vas construyendo conocimiento a través de la filosofía y la ciencia. Las aplicaciones de todo esto orientadas hacia la educación van en tres partes. Como objetivos medibles, como evaluación objetiva y como la separación del sujeto y objeto. Porque el objeto tiene que ser medible para no trabajar en función de abstracciones. Los objetivos medibles en educación, objetivos educativos, claros y cuantificables. Porque usted tiene que dar respuesta a la planificación que está realizando. Esa evaluación objetiva es un proceso de asignación de acreditación imparcial y estandarizado, que va a permitir la promoción de X, Y o Z estudiante del grupo o del colectivo en función de los requisitos mínimos básicos o la normativa per se. Y la separación del sujeto-objeto es esa distinción entre el profesor y el conocimiento. Y es muy importante trabajar esto, ¿por qué? Porque ya no existe ese muro que lo ponía arriba al profesor y sabía todo. Con estos aparatitos, con la inmediatización de la información a través de la mediatización con los dispositivos, usted puede rápidamente refutar, descartar o asentir la premisa que le dé el docente. Pero ojo, hasta hace 8 años era Rincón del Vago, etcétera, 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 .com. Ahora tiene chat GPT o chat GPT, Gemini y otras cosas. Pero no toda la información que usted encuentra en la web es válida. Hay que también tamizar, diferenciar. Las aplicaciones en la educación, básicamente, diseño curricular basado en objetivos medibles. La evaluación como el proceso objetivo y la separación entre el sujeto que enseña y el objeto de conocimiento. Las críticas que se generan al enfoque de primer orden, porque por eso hay una de segundo, pues no. Hay que criticar lo primero que sale, porque de esa manera evolucionamos. El conocimiento está en constante evolución y necesitamos una base que nos permita a nosotros, pues, avanzar. Solamente no se equivoca aquel que no hace nada, aquel que no intenta. Caminante se hace camino al andar. Las críticas al enfoque de primer orden. Uno, ignora la complejidad y la retroalimentación. Es muy reduccionista y descontextualiza mucho el conocimiento en su reduccionismo. Entonces,
Si trabajamos con una perspectiva sistémica, podemos nosotros entonces, esa epistemología de primer orden, aproximarnos a un pensamiento de sistemas para hacer un conocimiento más evolucionado y aumentar la complejidad. Con la misma perspectiva sistémica, nosotros podemos reconocer esas interacciones que se dan, porque la manzana no es un cuerpo aislado. La manzana no aparece porque sí. La manzana tiene que haberse nutrido, haber estado hecha o haber tenido grado. Y para eso, porque no vas a cortar una manzana pequeña o una manzana que esté todavía, que no cuente con sus particularidades, porque cuando alguien la prueba, va a estar amarga, tierrosa, entre otras cosas más. Entonces, se necesita abono, luz solar, se necesita desinfectar, relación de amonio, nitritos, nitratos, alcalinidad, relación de acidez con la alcalinidad, en el caso de que fueras a sembrar y producir la manzana. Sombra, agua, luz. Debió haber sido sembrado y después consumido. Pero ahí no se acaba la manzana. Cumple ya dos funciones, te alimenta a ti y la semilla permite el nacimiento de otro. Y podríamos meternos un poquito con las tres leyes de la dialéctica, pero sería extendernos demasiado. Retomemos entonces el reconocimiento de las interacciones, pero sin incorporar esa reflexividad del observador. Para tener una comprensión epistemológica avanzada en la formación doctoral, necesitamos tres elementos: la base conceptual, enfoques de segundo orden y las perspectivas transdisciplinarias. La base conceptual nos permite a nosotros el fundamento del entendimiento de esas epistemologías o de esa ciencia del conocimiento, pero ya en complejidad, porque el todo se analiza en función de cada uno de sus elementos constituyentes y a cada uno de los elementos constituyentes en función del todo como un sistema integral. El enfoque de segundo orden hace un matiz, ¿sí?, entre los enfoques de segundo orden y la transdisciplina. ¿Qué es la transdisciplina? La evolución de la multidisciplina y de la interdisciplina. Y eso es dar una definición circular. La transdisciplina es aquello que te permite a ti brincar de una disciplina a otra y que el propósito que tú tienes sea integral. No trabajas solamente con la matemática y los números que aprendiste aplicado a la física, sino que con eso puedes hacer más. Y no como no me metí con la dialéctica, no profundizo porque nos vamos de largo. Las perspectivas transdisciplinarias entonces integra cada uno de estas aristas para un análisis ya epistemológico, un análisis de la ciencia para la ciencia. ¿Quién iba a pensar que tú podrías monitorear tu siembra desde el teléfono? ¿Quién iba a pensar que tú puedes monitorear en tiempo real a dónde se está dirigiendo tu vehículo? Todo esto es producto de la epistemología, de la transdisciplina. ¿Y cómo lo vamos integrando? Mira, todavía tengo un reloj, pero ya la gente ya no usa reloj. Ahora la gente incluso tiene hasta un dispositivo aquí en la muñeca que reemplaza al dispositivo móvil. Ejemplos de educación relacionados con la complejidad. Y aquí voy a tratar de ser un poquito breve o muy breve porque la complejidad es muy extensa. ¿Qué hace?
El común denominador, una evaluación lineal, pruebas estandarizadas que miden el aprendizaje. Asignación cuantitativa en función de parámetros cualitativos. Hay que reconocer esas limitaciones. Las limitaciones de los modelos lineales, pues hasta dónde llegas, que no puedes allí evaluar. ¿Qué se nos está yendo? El éxito del estudiante es que saque una A, un 10, un excelente. ¿Qué pasa cuando tú a ese estudiante lo pones ya a ejecutar la acción? Porque aquí todo se llama competencias. Entonces, entra aquí la autoorganización. Necesitamos introducir nociones de autoorganización para que ese discente, ese educando, vaya pues, no solamente tamizando, sino vaya incorporando también nuevo conocimiento. Y este conocimiento lo va relacionando con lo que él sabe, con lo que él desea hacer, con su contexto y con la funcionalidad que va a tener la propuesta que desarrolle. Entonces, allí incorpora nociones emergentes que salen y genera una evaluación compleja, una medición que refleja realmente qué hace, qué aprendió. Entonces, ¿cómo vamos relacionando la educación con la complejidad? El profesor evalúa, la evaluación tradicional evalúa mediante pruebas estandarizadas, asignación cuantitativa en función a parámetros cualitativos. Se asume que la medición refleja la realidad sin la mediación, y allí podríamos poner como ejemplo financiero, matemáticas, economía, cuando el profesor te indica cuál es la forma en que puedes llegar tú al número 4 y tienes la respuesta 2 más, y el estudiante te dice 2 más uno más uno. Eso yo no le enseñé. Entonces, la complejidad es un punto de partida para ya incorporar nociones de autoorganización, de autoemergencia, trabajar con dianoia, trabajar en función a un sistema perfecto que analice el todo en función de las partes y a cada una de las partes en función del todo de manera integral. ¿Sí? Entonces, con eso tú miras, oh, este es el límite de ese modelo lineal. Entonces, ¿cómo calificas ahora? Y tenemos, bueno, diferentes formas de calificaciones, pues las rúbricas, listas de cotejo, bueno. La propuesta Real Skills o competencias reales y la epistemología de primer orden surgen como una base inicial donde se trabaja a partir de las relaciones humanas y los estilos del comportamiento. Esto se vuelve un objeto epistemológico porque no es simplemente la educación lineal, que aprendió, que no aprendió. Estas competencias se describen como objetos en epistemología, pero si el estudiante no aprende o no entiende, puede ser por factores no solamente endógenos, sino exógenos. Entonces, esa competencia que se basa en relaciones humanas nos permite a nosotros darnos cuenta de dónde se está fallando y de qué podría mejorar. Entonces, tienes unidades de talento humano que no se enfocan en el menester per se del colaborador. Se necesita visión de abanico. Estas competencias reales dentro de la epistemología de primer orden nos permiten a nosotros mejorar comunicación, pero la comunicación no es unidireccional. Sin inmiscuirnos en
la teoría de la comunicación. Y la comunicación no es de trabajar la tríada emisor, mensaje, receptor, porque ustedes no son receptores, ustedes son interlocutores. Porque con esto que yo les digo, ustedes están generando, ¿será verdad? ¿Está loco el pana? Bueno, tiene razón. ¿De qué me habla? Entonces, aunque tú no me lo digas o tal vez lo escribas en el chat o me lo envíes luego por forma de comunicación alternativa, hay interacción. No simplemente yo te digo, tú lo haces y punto. Y podemos poner el ejemplo de Karl Marx cuando te dice de la nada. ¿Y qué es la nada? Entonces allí tú puedes decir que aunque la nada sea nada, estás pensando en cómo concebir a la nada. La competencia real permite el liderazgo y el liderazgo requiere alta complejidad e interacción humana, porque todos manejamos desigualdad de base. Tenemos una formación, tenemos credos, tenemos dogmas, tenemos formas en cómo nos han inculcado la interacción. La resolución de problemas, ¿sí? Para tratar de ir dando soluciones efectivas y reales, no para mitigar el corto plazo, sino dando una proyección efectiva a mediano y que en largo plazo no se repite el problema, no tengamos una consecuencia ah, colateral o producto de esa solución, porque imaginemos el típico ejemplo financiero. Estoy chiro, tengo que pagar deudas, tengo mi tarjeta de crédito, tengo mi Card, pero yo tengo que pagar esa tarjeta de crédito. Entonces, muchas de las personas que hacen la deuda que tengo, voy, hago avance, pago, cumplí aquí, hice un hueco, pero la complejidad aumenta porque tienes un interés. Y la gestión del tiempo. Hay que gestionar el tiempo, hay que ser ordenados. Y normalmente yo, como Julio, trabajo una hora un tema, otra hora otro tema, otra hora otro tema. Porque es una locura decir que nos vamos a enfocar en un tema más de 60 minutos. Colapsamos, nos cerramos y no tenemos un trabajo productivo real. Entonces, disipas, despejas la mente con otra actividad y luego la retomas, eres más productivo y la terminas. Las implicaciones para la educación, entonces tenemos nosotros que partimos de diagnósticos iniciales. Establecemos esos diagnósticos matizados con las competencias reales y trabajamos el diseño de instrumentos objetivos, donde aplicando competencias reales desde el primer orden, nosotros tenemos ya instrumentos objetivos, imparciales, que serán útiles para establecer un diagnóstico inicial. Entonces, siempre os sugiero a vosotros, van a hacer una investigación o cualquier actividad, partan de una situación inicial. Porque de esta manera nos vamos a evitar gasto de recurso innecesario. Entonces, desde la propuesta, porque estoy levantando a teoría la voy a llevar las competencias reales con base en los estilos de comportamiento y las relaciones humanas, es un punto de partida integrador en epistemologías reflexivas. Mira, ya salimos de primer orden, de segundo orden y nos vamos a la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Cuando tú trabajas el pensamiento como núcleo de la lógica a través de conceptos de juicios y de razonamientos.
Esto nos permite a nosotros comparar resultados objetivos con interpretaciones participativas, porque no debe ser un monólogo. Y siempre es bueno escuchar una segunda opinión, porque no somos dueños de la verdad. Y al menos en ciencias sociales y en ciencias de educación se debe tener una formación de base, pues, porque no solamente en la parte alta se maneja. Allí tú haces un tamiz, entonces tú puedes decir en función de, la parte psicológica, la parte de por aquí, la parte de por allá, y tienes que ya una base para decir, bueno, no voy a buscar eso de allá de la psicología, no voy a buscar la parte económica porque tienes un punto de partida. Como conclusión, la epistemología de primer orden aporta estructura y medición inicial. Paredes Riera ofrece contenido ético relacional en contexto definido. Y la combinación inicial imbrica enfoques de segundo orden y transdisciplinarios. Imbricar como las escamitas de los pescados. Es mi intervención. Muchas gracias. A continuación, Kevin nos va a brindar un poquito de información sobre el doctorado en educación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Gracias por haberse conectado. Me llamo Julio Paredes Riera, doctor en pensamiento complejo, construcción transdisciplinaria del conocimiento, investigador acreditado y categorizado por CENESID. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, doctor Julio, por darme un pequeño espacio para indicar en este webinar acerca del proceso como tal de admisiones para el doctorado en educación. Les voy a compartir en este momento una pequeña presentación de lo que viene siendo el proceso de admisión. Permítanme un segundito. Ok. En este caso, con respecto al programa de doctorado en educación, les comento que tiene una duración de 4 años. El programa es presencial los días sábados en un horario ejecutivo de 8 a 5:30 de la tarde. En este caso, para el proceso de admisiones se va a trabajar de la siguiente forma. Se cancela un valor de inscripción de $300 y se realiza el proceso de admisiones. Esto con enviando la documentación correspondiente, que viene siendo título de maestría debidamente notarizado en relación al área de educación o al campo amplio de la educación. La propuesta de tesis doctoral entre compromiso de admisiones, solicitud de admisiones, se arma una especie de carpeta y se lo comparte con los directores del doctorado. Revisan la documentación y se hace una pequeña entrevista con el proceso de admisiones. Pasado este proceso, cancelamos la matrícula de $1.900. Tenemos el valor normal del programa a un costo de $22.000, que dividido a 48 cuotas, que son los 48 meses que dura el programa, quedarían cuotas mensuales de 412,50. La universidad comprometida con todos nuestros aspirantes, con todas las personas que deseen desarrollarse en su camino profesional, estableció diversos tipos de beneficios económicos. En este caso, como se ven en estas diapositivas, contamos con beneficios económicos por pago al contado, por grupo o empresas. Esto quiere decir que son tarifas especiales para personas que vengan en grupo, ¿no? Más de 3 personas. Fidelización con UTES. Esto quiere decir para aspirantes que ya han sido estudiantes de UTES y que entienden y ven el compromiso que tenemos con la academia y desean seguir dar este siguiente paso. Tenemos por referidos beneficios para estudiantes que recomiendan a nuevos inscritos y un beneficio por pronto pago de las cuotas. Se establece una fecha máxima de cancelación de las mensualidades y se acredita a este beneficio. Ahora bien, yo les recomiendo, en este caso, que al ver este apartado, por favor, me escriban en el chat del webinar a cuál ustedes creen que pueden ingresar de todos estos beneficios. Adicional a esto también me ayudarían mucho enviándome sus números de contacto para poderles enviar exactamente cuáles son los beneficios
que van a oscilar entre el 5 al 20% de, obviamente, descuento al programa. En todo caso, también les dejé mi número. Por favor, escríbanme o se los agradecería mucho que me compartan también sus números para enviarles la información de forma directa. Aparte de los beneficios económicos, tenemos también beneficios exclusivos en esta última convocatoria en este año, el cual es certificado internacional, es un reconocimiento global por la trayectoria académica. Tenemos también las publicaciones científicas. Tener en consideración que uno de los requisitos para ser doctores en educación es poder publicar un artículo científico de alto impacto. En este caso, normalmente este artículo tiene un costo. Como la universidad estamos totalmente comprometidos con el crecimiento académico, la universidad se hace cargo de esta publicación, del financiamiento de esta publicación. Horarios accesibles, como ya se los comuniqué hace unos momentos, es horario netamente ejecutivo solo los días sábados de 8 a 5 y media de la tarde. Y por supuesto, financiamiento directo sin intermediarios, sin ningún tipo de intereses. Es hasta el momento lo que les puedo comunicar. Por favor, no olviden compartirme sus números para poderles enviar de manera directa todos nuestros beneficios en relación al tema económico con las ofertas que les estaba compartiendo. En todo caso, doctor, muchas gracias por el espacio. Estoy atento a todas sus necesidades para poder igual escribirles y estar en contacto directo. Muchas gracias, Kevin Alejandro. Muchas gracias a todos por haberse conectado y será hasta una próxima oportunidad. El próximo webinar es Pensamiento complejo y transdisciplina. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Pasen bien.